Buenas, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a seguir hablando sobre algunos conceptos importantes de mecánica de fluidos. Y bueno, el primer concepto que vamos a ver el día de hoy es el de presión. Supongamos que tenemos un yate, como el de esta imagen, y este yate tiene una masa y está en la Tierra. Como tiene una masa y está en la Tierra, en el planeta Tierra, va a experimentar lo que llamamos peso. Es decir, va a experimentar una fuerza hacia abajo que se denomina peso. Y bueno, tenemos un fluido. Ese fluido va a experimentar, digamos, debido a la tercera ley de Newton, va a experimentar el peso de este yate. Entonces tenemos por un lado una fuerza, digamos, el fluido va a experimentar una fuerza en un área, en una superficie del fluido. Entonces, si nosotros venimos y dividimos esa fuerza que corresponde al peso del yate entre la superficie que es cubierta por el yate, podemos obtener una medida, asumiendo que el yate no está sumergido, obtenemos lo que se conoce como presión. Entonces la fuerza perpendicular sobre cada unidad de superficie se denomina presión. ¿Cómo vamos a medir la presión? Bueno, vamos a medir la presión utilizando esta ecuación. Dividimos la fuerza que es perpendicular a la superficie entre el área. Ahora bien, el concepto de presión resulta bastante importante para un instrumento, una máquina que se denomina prensa hidráulica. Profe, una consulta. Buenos Sí, días. buenos días. La ecuación anterior equivale a una presión, por así decirlo, como ideal. Esa es una buena pregunta. Este, Estamos asumiendo que la fuerza en todos los puntos de la superficie es la misma. Es decir, estamos diciendo que la fuerza es constante a través de toda la superficie. Por lo tanto, esta presión que estamos calculando acá es una presión donde se está asumiendo que la fuerza es la misma en cada uno de los puntos de la superficie. Pero nosotros sabemos que eso no suele ser así. Van a haber partes, digamos, ya partes de esta superficie que van a estar sometidos a una mayor fuerza y partes que van a estar sometidas a una menor fuerza. Para este caso, en el caso, digamos, podríamos decir que esta es una ecuación ideal, pero en el caso de que nosotros tengamos diferentes fuerzas, es decir, que la fuerza no sea constante, vamos a utilizar esta ecuación de acá, donde calculamos la presión en una superficie, en un pequeño pedacito de superficie. Aquí tenemos la fuerza sobre esa superficie, aquí tenemos el área de esa superficie, y es así como calculamos la presión. Entonces, respondiendo a la pregunta suya, sí, podríamos decir que esta ecuación es ideal. Gracias, profe. Ahora bien, volviendo de nuevo a la prensa hidráulica, esto se denomina prensa hidráulica. Esta es una máquina que se denomina prensa hidráulica. Nótese que, por ejemplo, esta superficie está sometida a una fuerza F1. Digamos, esta superficie transversal
del fluido. Y aquí tenemos otra superficie que es S2, que está sometida a una fuerza F2. Entonces, tomando la prensa hidráulica como ejemplo, nosotros podemos calcular la presión a la que está sometida este fluido de este lado y de este lado. Entonces podemos hacer ese cálculo, es muy sencillo. Digamos, si queremos calcular la presión de este lado, lo que vamos a hacer es dividir F1 entre S1. Entonces es así como vamos a calcular la presión de este lado. Dividiendo nada más F1 entre S1. Y del lado derecho, en este caso sería dividir F2 entre S2. Ahora bien, podríamos decir que esta es la ecuación ideal, es decir, cuando la fuerza es constante a través de la superficie del líquido. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, la usamos cuando la fuerza es constante a través de la superficie del líquido o fluido. En cambio, vamos a utilizar esta otra ecuación cuando la fuerza no es constante a través de la superficie del fluido. La diferencia entre una ecuación y la otra es que aquí estamos tomando estamos tomando la fuerza en un segmento de área. Y aquí estamos tomando un segmento de área. Entonces vamos a dejar aquí un pequeño comentario, nada más aquí abajito, que dice, la usamos cuando la fuerza no es constante a través de la superficie del líquido. La presión es un concepto bastante importante porque nosotros sabemos, digamos, nosotros sabemos que podemos ejercer una fuerza con la mano o simplemente colocando aquí, digamos, en este émbolo, colocando una masa. Entonces, esa masa va a ser atraída por el campo gravitacional de la Tierra y va a aparecer una fuerza gravitacional. Podríamos colocar por aquí un bolso, una computadora y vamos a ejercer una fuerza hacia abajo. Pero resulta que nosotros, no sé si lo habían notado, estamos en el planeta Tierra y arriba nuestro, alrededor, tenemos una masa, un objeto que es atraído por el campo gravitacional de la Tierra. Ese objeto es el aire. Entonces tenemos la atmósfera que tiene masa y esa masa es atraída por el campo gravitacional de la Tierra. Entonces resulta que nosotros por el simple hecho de andar
caminando por ahí, vamos a experimentar una presión atmosférica. Eso se debe a que la atmósfera que está arriba de nosotros va a ejercer una fuerza sobre nuestros cuerpos o sobre cualquier objeto que esté en el planeta, digamos, en el planeta Tierra. Esta presión atmosférica usualmente tiene un valor de 1 por 10 a la 5 pascales. Creo que no les mencioné, pero bueno, la fuerza tiene unidades de Newton, el área tiene unidades de metros cuadrados y la presión, por lo tanto, tiene unidades de pascales. Entonces, la presión atmosférica es igual a 1 por 10 a la 5 pascales, o lo que es lo mismo, Newton por metro cuadrado. Hagamos un pequeño ejercicio, un ejercicio sencillo, para darnos una idea acerca de la presión atmosférica. ¿Qué fuerza ejerce sobre mi mano la presión atmosférica? Consideremos que una mano promedio tiene un tamaño de 0.1 metro cuadrado. Sobre la parte superior de la mano. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo rápidamente. ¿Qué fuerza ejerce sobre la parte superior de la mano la presión atmosférica? Consideremos que una mano promedio tiene un tamaño de 0.1 metros cuadrados. Ok, ¿cómo podríamos hacer este cálculo? Profe, hay que despejar la fórmula que teníamos antes para encontrar Correcto. ¿Y qué vamos a despejar? la F. Correcto. Entonces simplemente vamos a utilizar esta ecuación y vamos a despejar la F. Muy sencillo, la F, la fuerza es igual a presión por el área. Lo que hicimos nada más fue despejar la F de esta ecuación. ¿De cuánto es la presión atmosférica? Era de 1,0 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la 5, es positivo. Ah, Aquí, ok. aquí son más. Ajá. O lo que es lo mismo, serían 100.000 pascales. Eso lo multiplicamos por 0.1 y eso me daría nada más y nada menos que 10.000 newtons. Y 10.000 newtons corresponde a aproximadamente una tonelada. Aproximadamente es una tonelada, digamos, es la fuerza que experimenta una tonelada de masa, 1.000 kilogramos de masa aproximadamente.
Entonces, vea qué interesante. Si ustedes tienen una mano, su mano acá, yo les estoy diciendo en este momento que debido a la presión atmosférica, esta mano va a experimentar una fuerza hacia abajo que es igual a 10.000 newtons, que es como si tuviéramos una 1000 kilogramos de masa sobre la mano. Entonces, si lo vemos en esos términos, nos podemos imaginar la enorme fuerza, la enorme presión que corresponde a la presión atmosférica. Ahora bien, ¿por qué si yo sostengo mi mano acá no se viene para abajo? La razón de eso es que la presión atmosférica también presiona la mano hacia arriba con la misma fuerza. Entonces tenemos la mano que se presiona hacia abajo con 10.000 newtons de fuerza y hacia arriba con 10.000 newtons de fuerza, de forma tal que mi mano está en equilibrio estático. Ahora bien, eso significa, ¿qué significa eso? Bueno, que mi mano tiene 10.000 newtons hacia abajo y 10.000 newtons hacia arriba y por lo tanto mi mano va a estar en equilibrio estático. Es por eso que nosotros en el día a día no percibimos la presión atmosférica, pero la presión atmosférica está ahí y tiene una magnitud bastante alta, como lo pudimos ver. La presión atmosférica también es menor si nosotros nos movemos hacia arriba. Digamos, si nosotros escalamos una montaña, la presión atmosférica disminuye. Eso tiene todo el sentido del mundo porque si lo analizamos, que este es el planeta Tierra, un pequeño diagrama simplificado. Vamos a buscar nosotros estamos acá. Y lo que tenemos arriba, digamos, esta es la atmósfera. Vamos a decir que esta es la atmósfera. Todo esto es la atmósfera. Todo esto es la atmósfera. Y esta persona que tenemos acá va a experimentar una presión debido, digamos, al peso del aire que está arriba de él. Entonces, él experimenta la presión debido al aire que está encima de él. Pero si nosotros vamos y nos subimos una montaña, digamos, este sujeto viene y se sube una montaña, él va a experimentar el peso del aire que está arriba de él, pero ese aire tiene, eh, tiene una altura menor. Por lo tanto, él va a experimentar una menor presión atmosférica. Ahora bien, ¿qué impacto tiene eso en el cuerpo humano? Bueno, nosotros sabemos, se sabe que en toda la atmósfera aproximadamente el porcentaje de oxígeno es el mismo, es un 20% más o menos. Lo que suele cambiar cuando nosotros subimos a una montaña no es el porcentaje de oxígeno, sino la presión atmosférica. Si la presión atmosférica es menor, disminuye la biodisponibilidad de oxígeno, es decir, la disponibilidad de oxígeno en la sangre, pero debido a que la presión atmosférica es menor. Es decir, la capacidad de los pulmones ante una menor presión atmosférica de absorber oxígeno es menor, aunque el porcentaje de oxígeno es el mismo. Digamos, aquí, abajo, el porcentaje de oxígeno es 20%, aproximadamente 20-21%.
Y aquí arriba también. Lo que cambia es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica hace que los alvéolos pulmonares absorban menos oxígeno. Por lo tanto, disminuye lo que se conoce como biodisponibilidad de oxígeno. Es por eso que usualmente se dice que en las montañas hay menos oxígeno. En realidad no hay menos oxígenos. Lo que hay es una menor biodisponibilidad de oxígeno debido a la menor presión atmosférica. Entonces, aquí arriba hay una menor presión atmosférica. Aquí tenemos una menor presión atmosférica. Esto nos lleva, digamos, a un concepto muy importante en mecánica de fluidos que se denomina principio de Pascal. Resulta que la presión ejercida por un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Profe, creo que está silenciado. Ok, llevo un rato hablando estando silenciado. Ok, les estaba comentando acerca del principio de Pascal y les estaba diciendo que la presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente es la misma. Entonces, en el caso de la prensa hidráulica, todo este fluido que tenemos aquí tiene la misma presión debido al principio de Pascal. La presión se transmite con la misma magnitud a todos los puntos del fluido. ¿Qué significa eso? Que esta P, esta presión que calculamos acá, va a ser igual a esta presión que calculamos acá. Entonces, si nosotros ejercemos una presión, digamos una fuerza F1 sobre esta prensa, debido al principio de Pascal y al hecho de que este émbolo tiene una mayor superficie, podemos aumentar la fuerza F2. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, el principio de Pascal nos dice que la presión en un fluido que está, digamos, a una misma altura, la presión se va a transmitir con la misma intensidad. Eso es lo que ocurre en la prensa hidráulica. En una prensa hidráulica, esta presión que tenemos acá se va a transmitir con la misma intensidad al otro lado. Veamos un ejemplo, digamos, utilizando la prensa hidráulica y el principio de Pascal. Supongamos que nosotros ejercemos una fuerza pequeña, digamos, del lado izquierdo, una fuerza tal vez de unos, supongamos que F1 tal vez es de 10 newtons, que es relativamente poco.
Y supongamos que S1, que es la superficie de este émbolo, es pequeño, entonces supongamos que es de 0.1 metro cuadrado. Si calculamos la presión acá, nos daría F1 entre 0.1, nos daría 1000 pascales. No, 100 pascales nos daría. Y debido al principio de Pascal, esta presión de 100 pascales se va a transmitir a través del fluido intacto hacia la otra parte de la prensa hidráulica. Entonces, del otro lado, de este lado, vamos a tener la misma presión de 100 pascales debido al principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que a través del fluido, a lo largo de todo el fluido, la presión es la misma. Entonces, si aquí tenemos 100 pascales, aquí del otro lado vamos a tener 100 pascales. Eso es lo que nos dice el principio de Pascal. Entonces, como aquí tenemos 100 pascales, podemos aplicar esta ecuación para despejar F2. Entonces, supongamos que S2, que es la superficie, el área de este émbolo, supongamos que S2 es igual a 1 metro cúbico. Supongamos que S2 es igual a un metro cuadrado, perdón. No 1 metro cúbico, 1 metro cuadrado. Es superficie. Denme 5 minutos que ocupo ir al baño. Denme 5 minutos.